En la vasta extensión del cosmos, donde las estrellas parpadeaban como faros distantes en la noche de terciopelo, la humanidad hizo su primer contacto con una civilización alienígena. Fue una ocasión trascendental que despertó tanto asombro como inquietud en los corazones de todos los que la vieron en una noche clara en la Tierra. Los astrónomos apuntaron sus telescopios hacia un sistema estelar distante y detectaron señales débiles que insinuaban vida inteligente. La emoción se extendió por la comunidad científica al descifrar los mensajes alienígenas transmitidos a través de las vastas extensiones del espacio. Las palabras se extendieron como un reguero de pólvora y alcanzaron los niveles más altos de los líderes gubernamentales reunidos en cámaras silenciosas para deliberar sobre las implicaciones de este evento sin precedentes. El mundo contuvo la respiración mientras la humanidad se preparaba para dejar su huella en el escenario galáctico. En medio de una oleada de propuestas diplomáticas y negociaciones cautelosas, una delegación de humanos se embarcó en un viaje histórico para encontrarse con sus contrapartes extraterrestres. Viajaron a bordo de una elegante nave espacial adornada con los símbolos de la unidad y la ambición de la Tierra, mientras la nave se acercaba a la Tierra alienígena. La anticipación mundial colgaba espesa en el aire. La tripulación se preparó para lo desconocido. Sus corazones latían con una mezcla de emoción y aprensión. ¿Qué maravillas los esperaban en el planeta alienígena? ¿Qué secretos se escondían bajo sus cielos alienígenas? Finalmente llegó el momento. La nave espacial descendió elegantemente sobre la superficie del mundo alienígena. Sus motores zumbaron suavemente. Cuando aterrizó en suelo desconocido, el aire crepitó con anticipación cuando la esclusa de aire se abrió con un silbido, revelando a los valientes exploradores sed en sus elegantes trajes espaciales saliendo al paisaje alienígena. Los humanos se maravillaron ante la extraña belleza que los rodeaba. Las imponentes torres se extendían hacia los cielos y proyectaban largas sombras sobre el paisaje alienígena. Una flora y fauna extrañas salpicaban el horizonte. Sus colores eran más vibrantes y extraños que cualquier cosa en la Tierra. Y entonces los vieron. Los alienígenas emergieron de las sombras. Sus formas no se parecían a nada que los humanos hubieran visto jamás. Altos y elegantes, con escamas brillantes y ojos luminosos. Exudaban una presencia de otro mundo que dejó a los humanos sin aliento de asombro. Un momento de silencio llovió mientras las dos especies se miraban con una mezcla de curiosidad y cansancio. Luego, con un gesto elegante, el líder de la delegación alienígena dio un paso adelante extendiendo una mano en señal de saludo. «Le damos la bienvenida a nuestro mundo», el alienígena dijo con su voz un coro melódico que resonó en el paisaje alienígena. Hemos observado su viaje a través de las estrellas con gran interés y nos sentimos honrados de finalmente conocerlo. Los humanos intercambiaron miradas nerviosas. Sus mentes se aceleraban con miles de preguntas. ¿Qué querían los alienígenas? ¿Qué secretos guardaba su mundo y, lo más importante, eran amigos o enemigos? Reuniendo su coraje, la delegación humana devolvió el saludo a los alienígenas. Sus voces eran firmes a pesar de la incertidumbre que asintieron. Sus corazones vinieron en son de paz. Dijeron sus palabras como un solemne juramento de defender los ideales de la diplomacia y la cooperación. Y así, con el telón de fondo de un cielo alienígena distante, la humanidad dio sus primeros 10 pasos hacia una nueva era de relaciones interestelares. Pocos sabían que su encuentro con los alienígenas pondría en marcha una cadena de eventos que los llevaría a la cima. Alterar para siempre el curso de la historia a medida que el asombro inicial del primer contacto comenzó a desvanecerse. La humanidad y la civilización extraterrestre se encontraron ante la abrumadora tarea de navegar por las complejidades de la diplomacia interestelar. Fue un desafío como ninguno que hubieran encontrado antes, plagado de diferencias culturales, barreras lingüísticas y el omnipresente espectro de la incomprensión. La primera ronda de conversaciones diplomáticas tuvo lugar en un gran salón adornado con símbolos de las culturas humana y extraterrestre. Los representantes de ambos lados se sentaron uno frente al otro. Sus expresiones eran cautelosas mientras intercambiaban cortesías y formalidades. Los humanos, con sus sonrisas sinceras y sus firmes apretones de manos, buscaban transmitir un mensaje de buena voluntad y cooperación.
Los extraterrestres, con sus expresiones inescrutables y sus gestos elegantes, respondieron de la misma manera. Sus voces de coro melódico llenaron el aire con una resonancia de otro mundo. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la comunicación demostró ser un desafío. Los humanos lucharon por comprender los matices del lenguaje alienígena con su sintaxis compleja y fonética desconocida. Los alienígenas, por su parte, encontraron que el habla humana era áspera y sus intentos de pronunciación a menudo resultaban en malentendidos involuntarios. Sin dejarse intimidar por estos reveses iniciales, ambos lados redoblaron sus esfuerzos para cerrar la brecha entre ellos. Los traductores trabajaron incansablemente para descifrar el idioma alienígena, mientras que los lingüistas trabajaban en diccionarios y libros de frases en un intento de encontrar un terreno común. Lentamente, pero con seguridad, se logró un progreso a través de una combinación de paciencia, perseverancia y la falta de comunicación ocasional. Los humanos y los alienígenas comenzaron a encontrar formas de comunicarse entre sí. Se intercambiaron frases básicas, se observaron costumbres culturales y comenzaron a formarse lazos tentativos de amistad a medida que continuaban las conversaciones diplomáticas. Ambos lados buscaron encontrar un terreno común en una variedad de temas, desde acuerdos comerciales hasta paquetes de defensa mutua. Fue un acto de equilibrio delicado con cada lado, esforzándose por proteger sus propios intereses y al mismo tiempo respetarse las necesidades y preocupaciones del otro, pero en medio de las negociaciones y formalidades comenzaron a surgir momentos de conexión genuina. Los delegados humanos y alienígenas se encontraron compartiendo historias y anécdotas, riéndose juntos de los absurdos de sus respectivas culturas y forjando lazos de camaradería que trascendían los límites del lenguaje y las especies. Y así, contra todo pronóstico, la humanidad y la civilización alienígena comenzaron a forjar un camino hacia adelante, juntos, aunque el camino por delante sin duda estaría plagado de desafíos y obstáculos. Ambas partes estaban decididas a superarlos, unidos en su visión compartida de un futuro más brillante para todos los que llamaban al cosmos su hogar. A medida que avanzaban los esfuerzos diplomáticos entre la humanidad y la civilización alienígena, las tensiones comenzaron a hervir a fuego lento debajo de la superficie, amenazando con socavar la frágil pieza que se había construido laboriosamente. Comenzó, con cambios sutiles en el tono y el lenguaje corporal, pequeños indicadores de creciente malestar que eran fáciles de pasar por alto, pero imposibles de ignorar. Los humanos acostumbrados a sus propias formas de gobierno y normas sociales se encontraron cada vez más frustrados por las civilizaciones alienígenas. Costumbres enigmáticas y estructuras jerárquicas, los extraterrestres a su vez se erizaron ante lo que percibieron como arrogancia humana e ignorancia de sus antiguas tradiciones. Los malentendidos y la mala comunicación solo sirvieron para exacerbar la situación, alimentando una sensación de desconfianza y sospecha en ambos lados. Diferencias culturales que alguna vez se habían visto como rarezas. Las curiosidades ahora se alzaban como obstáculos insuperables que arrojaban una sombra sobre la incipiente alianza entre la humanidad y los extraterrestres. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, las tensiones continuaron aumentando hasta llegar a un punto de ebullición, que amenazaba con desbordarse en un conflicto abierto. Ambos lados intercambiaron púas en acusaciones, cada uno convencido de su propia rectitud. Y los otros los humanos acusaron a los extraterrestres de retener información vital y manipular el proceso diplomático para servir a sus propios intereses. Los extraterrestres, a su vez, acusaron a los humanos de imperialismo cultural y de intentar imponer sus valores y creencias en una civilización que había prosperado mucho antes de que la humanidad pusiera un pie entre las estrellas. En medio de los rumores sobre las crecientes tensiones comenzaron a circular alimentados por el miedo y la paranoia. Los susurros de alianzas clandestinas y agendas ocultas se extendieron como un reguero de pólvora, sembrando semillas de duda y discordia entre las filas de humanos y alienígenas en los pasillos del poder.
Los líderes de ambos lados lucharon con la difícil tarea de mantener el control frente a la creciente inquietud. Los canales diplomáticos permanecieron abiertos, pero la atmósfera se volvió cada vez más tensa con cada día que pasaba, ya que ambos lados se atrincheraron y se prepararon para lo peor. Sin embargo, en medio del caos y la incertidumbre, todavía había destellos de esperanza. Individuos valientes en ambos lados trabajaron incansablemente para cerrar la brecha, cruzando el abismo de la desconfianza para encontrar un terreno común y forjar conexiones genuinas. Pequeños gestos de buena voluntad y solidaridad comenzaron a surgir, rompiendo las barreras del miedo y la sospecha, que había amenazado con desgarrar a la humanidad y a la civilización alienígena. Fue un frágil rayo de esperanza en un mundo consumido por la oscuridad. Pero fue suficiente para recordar a ambos lados el potencial de unidad y cooperación frente a la adversidad y así, mientras las tensiones seguían aumentando y el espectro del conflicto se acercaba cada vez más, la humanidad y la civilización alienígena se encontraron en una encrucijada. El camino por delante era incierto, lleno de peligros e incertidumbre. Pero aún había un rayo de esperanza de que juntos podrían superar los desafíos que se avecinaban y construir un futuro digno de las estrellas. Cuando las tensiones entre la humanidad y la civilización alienígena alcanzaron un punto álgido, los líderes de ambos lados se encontraron ante una terrible elección: continuar por el camino del conflicto en aumento o buscar una resolución antes de que fuera demasiado tarde en un esfuerzo desesperado por evitar el desastre. La humanidad emitió un ultimátum a los alienígenas, exponiendo sus demandas y las consecuencias del incumplimiento en términos estrictos. El ultimátum se entregó en una ceremonia solemne, con representantes de ambos lados reunidos en un gran salón. Adornado con símbolos de sus respectivas civilizaciones, la atmósfera estaba tensa, con el aire cargado de anticipación e incertidumbre. De pie ante los delegados reunidos, un diplomático humano habló con palabras mesuradas. Su voz llevaba el peso del ultimátum que estaba a punto de entregar. «Estamos al borde de la guerra». Comenzó sus palabras resonando por la sala. «Pero no es demasiado tarde para evitar el desastre. Les ofrecemos una opción: cumplir con nuestras demandas o enfrentar las consecuencias». Las demandas establecidas en el ultimátum eran claras e inequívocas. La humanidad exigió el fin de la postura agresiva y las políticas expansionistas de la civilización alienígena, así como total transparencia y cooperación en todos los asuntos relacionados con los asuntos interestelares. El incumplimiento de estas demandas, el ultimátum, advirtió que resultaría en graves consecuencias para la civilización alienígena. La humanidad estaba lista para tomar las medidas que fueran necesarias para proteger sus intereses y garantizar la seguridad de su propia gente. La respuesta de los delegados alienígenas fue inmediata y apasionada. Rechazaron el ultimátum, acusando directamente humanidad del imperialismo y la agresión. «No tienen derecho a dictarnos términos», declararon sus voces alzándose con ira. «No nos doblegaremos ante sus amenazas e intimidación». Mientras las tensiones continuaban aumentando, ambos lados se atrincheraron en sus talones, no dispuestos a dar marcha atrás ante las demandas de los otros. Los canales diplomáticos permanecieron abiertos, pero la atmósfera se volvió cada vez más hostil, con cada lado acusando al otro de mala fe y duplicidad en los pasillos del poder. Los líderes de ambos lados lucharon con la abrumadora tarea de trazar el rumbo a seguir frente a obstáculos aparentemente insuperables. El espectro de la guerra se alzaba grande en el horizonte, proyectando una sombra de miedo e incertidumbre sobre toda la galaxia. Pero en medio del caos y la incertidumbre, todavía había voces de razón y moderación que pedían moderación y diplomacia.
Individuos valientes de ambos lados trabajaron incansablemente para encontrar un terreno común y difuminar las tensiones crecientes antes de que fuera demasiado tarde, pero el tiempo se estaba agotando y la ventana para la resolución pacífica se estaba cerrando rápidamente a medida que se acercaba la fecha límite impuesta por el ultimátum. La humanidad y las civilizaciones alienígenas estaban al borde de una guerra total. Sus destinos pendían de un hilo. Al final, los líderes de ambos bandos decidirían el destino de la galaxia. Elegirían el camino de la paz y la cooperación, o permitirían que sus diferencias se salieran de control y hundieran al cosmos en la oscuridad y la desesperación. Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande y las consecuencias del fracaso nunca habían sido más terribles. A medida que el ultimátum se acercaba en el horizonte, la humanidad y la civilización alienígena se prepararon para el momento del ajuste de cuentas que determinaría el destino de la galaxia para las generaciones venideras. A medida que la fecha límite impuesta por el ultimátum de la humanidad se acercaba en el horizonte, ambos bandos comenzaron a hacer preparativos para el conflicto que se avecinaba. La atmósfera estaba cargada de tensión con el espectro de la guerra, proyectando una sombra. En toda la galaxia, en la Tierra, las fuerzas militares se movilizaron y se pusieron en alerta máxima, mientras los líderes se preparaban para la posibilidad de hostilidades abiertas con la civilización alienígena. Las tropas se entrenaron incansablemente para perfeccionar sus habilidades y prepararse para los desafíos que se avecinaban. Las armas se almacenaron y las defensas se reforzaron en previsión de la tormenta que se avecinaba en el espacio. Las flotas de naves de guerra patrullaban las fronteras del espacio controlado por los humanos. Sus elegantes agujeros estaban erizados de armas y sensores. Estaban listos para defender su mundo natal y contraatacar cualquier incursión de la civilización alienígena. Mientras tanto, en el mundo alienígena se estaban realizando preparativos similares. La civilización alienígena movilizó sus propias fuerzas militares, reuniendo sus flotas y fortificando sus defensas en previsión del conflicto que se avecinaba. Las naves de guerra patrullaban los cielos. Sus poderosos motores vibraban con la promesa de destrucción mientras la tensión seguía aumentando. Ambos bandos se involucraron en un frenético juego del gato y el ratón, probando las defensas del otro y la resolución del otro. Las escaramuzas estallaron a lo largo de las fronteras de los humanos y espacio controlado por extraterrestres con ambos lados, volando por ventaja estratégica y tratando de obtener la ventaja en el conflicto venidero, pero en medio de los preparativos para la guerra todavía había voces de razón y moderación pidiendo moderación y diplomacia. Individuos valientes de ambos lados trabajan incansablemente para encontrar una solución pacífica a la crisis, instando a sus líderes a alejarse del borde antes de que fuera demasiado tarde, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos a medida que los tambores de la guerra se hacían cada vez más fuertes. La fecha límite impuesta por el ultimátum de la humanidad se cernía en el horizonte arrojando un pea de incertidumbre y miedo sobre toda la galaxia, y luego, con una sensación de inevitabilidad, llegó el momento del ajuste de cuentas. El ultimátum de la humanidad expiró y los líderes de ambos lados estaban listos para tomar sus decisiones finales. ¿Elegirían el camino de la paz y la diplomacia o permitirían que sus diferencias se salieran de control, hundiendo a la galaxia en la oscuridad y la desesperación mientras la tensión alcanzaba su punto de ruptura? El destino de la galaxia pendía de un hilo. Los preparativos porque el conflicto se había completado y el escenario estaba listo para una confrontación que daría forma al curso de la historia para las generaciones venideras. Pero en medio del caos y la incertidumbre, todavía había un rayo de esperanza, porque incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano soportó ser resistente e inquebrantable frente a la adversidad. Y así, mientras la galaxia se preparaba para la tormenta que se avecinaba, la humanidad estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara por delante. Unida en su determinación de forjar un futuro digno de las estrellas, cuando llegó la fecha límite impuesta por el ultimátum de la humanidad, la galaxia se sumergió en el caos de la guerra. La tensión que había estado hirviendo durante tanto tiempo finalmente alcanzó su punto de ebullición,
desatando una tormenta de violencia y destrucción que arrasó el cosmos con una fuerza devastadora. Comenzó con una sola chispa, una pequeña escaramuza a lo largo de la frontera del espacio, controlado por los humanos, que rápidamente se convirtió en un conflicto a gran escala. Las naves de guerra chocaron en el vacío del espacio, sus poderosas armas desatando torrentes de energía que iluminaron la oscuridad con explosiones de fuego. La civilización alienígena decidió defiende su territorio y protege su forma de vida lanzando oleada tras oleada de naves de guerra contra las defensas de la humanidad, los humanos igualmente resueltos a defender su mundo natal y defender sus principios, enfrentaron el ataque alienígena con determinación feroz y resolución inquebrantable. Las batallas estallaron en toda la galaxia, con ambos lados, sufriendo grandes pérdidas, mientras luchaban con uñas y dientes por el control de planetas y recursos estratégicos. Las colonias planetarias fueron asediadas, sus poblaciones atrapadas en el fuego cruzado, mientras las naves de guerra intercambiaban golpes en órbita sobre sus cabezas. En la Tierra, las ciudades se sacudieron, mientras el suelo temblaba bajo el ataque de los bombardeos alienígenas. Las poblaciones civiles se acurrucaron en refugios improvisados. Sus vidas pendían de un hilo mientras esperaban que pasara la tormenta de la guerra en medio del caos. Individuos valientes de ambos lados trabajan incansablemente para mitigar el sufrimiento y proteger a los inocentes. Los médicos atendieron a los heridos arriesgando sus propias vidas para salvar a otros. Las organizaciones humanitarias proporcionaron ayuda a los desplazados por el conflicto, ofreciendo comida, refugio y comodidad a los necesitados. Pero a pesar de sus esfuerzos, el costo de la guerra fue alto, con bajas en aumento en ambos lados. Cada día que pasaba, las familias eran destrozadas, sus vidas estaban destrozadas, por la violencia y la destrucción que envolvían a la galaxia, pero en medio de la oscuridad todavía, había momentos de coraje y heroísmo que brillaban como faros de esperanza. En la noche, los soldados lucharon valientemente contra probabilidades abrumadoras. Su coraje y sacrificio inspiraron a otros a mantenerse firmes frente a la adversidad, mientras los guerreros de ambos lados se atrincheraban y se negaban a dar marcha atrás ante la agresión del otro. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto fallaron, ya que cada lado culpó al otro por el derramamiento de sangre y la destrucción que asolaron la galaxia, y así, mientras los fuegos de la guerra ardían brillantes en todo el cosmos, la humanidad y la civilización alienígena se encontraron atrapadas en una amarga lucha por la supervivencia. El resultado del conflicto seguía siendo incierto y el destino de la galaxia estaba en juego. Pero en medio del caos y la devastación, aún había un rayo de esperanza de que un día los fuegos de la guerra se extinguirían y la paz volvería a reinar suprema. Porque incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano soportó ser resistente e inquebrantable frente a la adversidad. Y así, mientras la galaxia se preparaba para las pruebas que se avecinaban, la humanidad estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Unida en su determinación de forjar un futuro digno de las estrellas, cuando el polvo se asentó y los ecos de la guerra se desvanecieron en el vacío del espacio, la galaxia emergió del crisol del conflicto y cambió para siempre. Las secuelas de la guerra dejaron un rastro de devastación en su camino con innumerables vidas perdidas y mundos enteros devastados por la ferocidad de los combates en la Tierra. Las ciudades yacen en ruinas, sus calles una vez vibrantes, ahora están silenciosas y desiertas. Las cicatrices de la batalla llenan el paisaje de un sombrío recordatorio del precio pagado por la paz, pero en medio de los escombros y los restos comenzaron a surgir signos de esperanza a medida que los sobrevivientes emergían de las sombras decididos a reconstruir y reclamar sus futuros perdidos. La humanidad lamentó la pérdida de seres queridos y compañeros de armas. Sus corazones estaban pesados por el dolor por aquellos que habían caído en el cumplimiento del deber. Pero incluso en su hora más oscura,
Encontraron fuerza en la unidad y la solidaridad, uniéndose para apoyarse mutuamente en su momento de necesidad en los pasillos del poder. Los líderes lucharon con la abrumadora tarea de reconstruir sus sociedades destrozadas y restaurar el orden al caos dejado a raíz de la guerra. Se elaboraron planes para la reconstrucción y la recuperación con recursos asignados para ayudar a los más afectados por la devastación, pero en medio de los desafíos de la reconstrucción también hubo oportunidades para la renovación y el crecimiento. Las comunidades se unieron para forjar nuevos lazos de amistad y cooperación, unidos por un sentido compartido de propósito y determinación para construir un futuro mejor para ellos y sus hijos. Mientras tanto, en los confines del espacio, la civilización alienígena también luchaba por aceptar las secuelas de la guerra. Su otrora orgulloso imperio yacía en ruinas, su mundo asustado por los estragos del conflicto. Pero en medio de la devastación, encontraron esperanza en la promesa de un nuevo comienzo, decidido a resurgir de las cenizas y reconstruir su sociedad destrozada mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses. La galaxia comenzó a sanar de las heridas de la guerra. Lenta pero seguramente, la vida volvió a la normalidad, mientras la gente continuaba con su vida diaria con un renovado sentido de propósito y determinación. Pero los recuerdos de la guerra perdurarían durante las generaciones venideras, un recordatorio de la fragilidad de la paz y el costo del conflicto. Pero en medio del dolor y el sufrimiento, también había lecciones que aprender sobre el poder de la resiliencia y la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad, y así, mientras la galaxia avanzaba hacia un futuro incierto, la humanidad y la civilización alienígena estaban decididas a forjar un camino de paz, y la Operación Cooper unió sus experiencias compartidas y su compromiso inquebrantable de construir un mundo mejor para todos los que llaman hogar al cosmos.